gracias por asistir a los seminarios de la Unidad Académica Mazatlán. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Edouard Raffet. Es profesor de la Universidad de Bretaña Occidental en Brest, Francia, desde el 2005. Es químico de formación, de licenciatura y maestría, pero su trabajo académico se centra en temas de bioquímica focalizados en el estudio del papel estructural y funcional de los lípidos en poquilotermos acuáticos y macroalgas, incluyendo la importancia en el metabolismo energético y funciones de las mitocondrias, o su utilización como biomarcadores de las cadenas tróficas alimentarias. Trabaja en el Instituto Europeo para Estudios Marinos, pero desde el 2014 es investigador asociado en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en el CIBNOR, en La Paz, Baja California Sur, donde ha desarrollado diferentes proyectos y programas de investigación y formación de estudiantes entre la Universidad de Bretaña y el CIBNOR. Muchísimas gracias, Eduardo. Adelante. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Gracias por tu asistencia. Bueno, como ha comentado Betty, para las preguntas, bueno, como ha comentado Betty, ahorita son ahora un poquito más de 10 años que estoy pasando varios meses aquí en México, en La Paz, por eso me da gusto hacer la presentación en español, aunque en la calle me hablan en inglés, yo respondo en español. Entonces, la idea de esa presentación que me quisieron de hacer es, no va a haber mucha ciencia como tal aquí. ¿Tienes la computadora? Creo que no se lo... Este, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Para abajo, para abajo. Para abajo, para avanzar. Gracias. Entonces, la idea de esta presentación es, más que todo, les voy bueno, presentar un poco dónde trabajo, para empezar, el centro de investigación donde trabajo originalmente, donde tengo mi posición de profesor en la universidad de Bretaña Occidental, y entonces a los institutos les voy a contar un poquito para que tengan un poco tomas el panorama de dónde trabajo, dónde que se enfoca este centro de investigación. Y luego, en la presentación, les quiero presentar una red de investigación que estamos desarrollando desde un par de años, alrededor, entonces, de esos eventos extremos, podemos decir, y los impactos que tienen, entonces, eventos extremos a nivel, entonces, de parámetros de factores ambientales marinos, y los impactos que tienen sobre los recursos costeros del Pacífico tropical este. Entonces, para empezar, entonces, para empezar, yo vengo de la Universidad de Bretaña Occidental. En Brest, que es una universidad, como la llaman, Open to the World. Una buena introducción. Y sí, porque Brest es una ciudad que está en la costa noroeste de Francia. Es una ciudad, bueno, no voy a entrar en los números, pero que tiene diferentes especialidades, y entre ellas las ciencias marinas, que sí es un enfoque importante y fuerte de la Universidad de Bretaña Occidental de la UB. Y de esas ciencias marinas, desde varios años, más de 20 años, se empezó, desarrollaron un instituto focalizado en esas ciencias marinas que se llama the European Institute for Marine Research, Marine Studies. Aquí ustedes tienen una maravillosa vista cuando salimos a caminar un poquito a el mar al lado. Nosotros también tenemos esa vista desde el instituto, es bastante bonito. Bueno, un día ensoleado que allá es menos que aquí. Y eso no hay que hacerlo de manera rigurosa.
Entonces, este centro de investigación focalizado, entonces, el IUEM en ciencias marinas, es una organización multidisciplinar en el campo de las ciencias marinas. ¿Okay? Tiene 3 misiones, que son investigación, también una formación, ¿okay? Vamos a ver que tenemos maestría y doctorado en este centro, y una parte de observación costera. ¿Okay? Bueno, aquí los números para que tengan un poquito más o menos la idea del tamaño de este centro, como más de 600 investigadores técnicos y todo el staff del centro, y con también muchos estudiantes involucrados y implicados en este centro. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero para que tengan, para que se den, como que se den cuenta de cómo está organizado este centro, es que sí es multidisciplinario y está construido alrededor de 7 laboratorios con diferentes disciplinaridades de ciencias marinas, que van de la biología, pasando por la oceanografía física, hasta ciencias sociales, focalizadas en ciencias marinas, a cuestiones marinas. En este centro de investigación, no puse una foto del edificio grande del lugar, pero bueno, entonces hay muchas personas, muchos enfoques de ciencias marinas, y también hay ejes transversales, porque la idea es desarrollar investigaciones y trabajos transversales entre esas áreas de investigaciones, y no voy a entrar en detalles tampoco aquí, pero el eje que nos interesa con presencia aquí es ese eje al sur, y implicando colaboraciones, trabajos con países como en el caso de hoy que les voy a presentar, países del Pacífico Este, desde México, Perú, Chile y todo el Pacífico tropical. Voy a entrar un poco más en detalle en eso. Sobre la formación, entonces el posgrado también es algo importante en el centro de investigación en este IUM. Entonces, tenemos maestría y doctorado en ciencias marinas. La maestría es única en Francia, que tiene 8 menciones, o opciones, o carreras, como la quieren llamar, de maestría en ciencias marinas. Entonces, aquí les puse los detalles, que van entonces de biología, química, pasando por física marina, hasta entonces, economía o gestión cuestiones. Y el doctorado es multi-interdisciplinario, tratando de hacer este vínculo interdisciplinaridad de las diferentes áreas de este sendero. Bueno, aquí detalles. Imagino que se va a compartir la presentación, o si quieren entrar más en detalles de qué hay en estas diferentes maestrías, que la meta es preparar a los estudiantes, los y las estudiantes, a enfrentar los cambios científicos, económicos, sociales del futuro vinculados a las cuestiones del océano. Cuando el doctorado, como les decía, son varios laboratorios implicados, son alrededor de 200 estudiantes de doctorado que están siempre presentes haciendo su doctorado en el centro. Bueno, aquí les puse unos números, pero para hacer como la transición a lo que quiero preguntar después, se desarrollan muchas co-supervisiones internacionales. ¿Okay? Entonces, cuando digo co-supervisiones, perdón, hablamos de co-tutela o de co-badging, que es algo un poco parecido, pero también de movilidades de estudiantes para hacer estudios o trabajos, parte de su trabajo, tesis en el extranjero, etc. Entonces, tenemos sí en este centro una apertura internacional, nacional, por supuesto, pero también internacional. Bueno, aquí unos números de acuerdos de cooperación, de colaboraciones bilaterales, y bueno, desde
Desde 10 años, ahora sí estamos llegando al final de este programa, tuvimos un apoyo muy importante de la ALR, que es el equivalente del CONACYT, bueno, no sé si CONACYT o no, pero no, ya no es, como si siempre se nos diera, de CIPI. El equivalente en Francia del financiamiento de la ciencia fue un financiamiento de 20 millones de euros por 10 años, es mucho, bastante importante el apoyo que tuvimos, que tuvo el centro, para entonces, adentro de muchas cosas, había ese eje importante de una apertura internacional para los estudiantes, para que puedan tomar esa experiencia internacional y, bueno, para los nuestros estudiantes franceses, pero también para poder recibir estudiantes extranjeros. Entonces había programa de becas de movilidad para maestría, doctorado, pero también becas de postdoc, para atraer y traer a estudiantes extranjeros a tener una experiencia aquí en el instituto y con entonces esos investigadores de salud. Entonces eso me lleva a la transición y entrar un poquito a hablar más en lo que un ejemplo de que hemos desarrollado nosotros en esa dinámica de colaboración internacional, que es un programa de Scientific Program Network, International Scientific Program Network, en el cual nosotros nos hemos focalizado en la dinámica de los eventos extremos marinos y sus impactos sobre los recursos costeros del Pacífico tropical este, que se llama por su acrónimo Lexicotro, y entonces involucra 7 países, 7 países del Pacífico tropical este, pasando por México. Aquí puse las diferentes instituciones, de las 12 instituciones que están involucradas en esta red de colaboración. No voy a entrar en detalle, pero los países son México, Perú, Chile, Ecuador, que fueron los 5 principios países y con sus centros de investigación involucrados, con los cuales empezamos esa red. Y desde este año, el año pasado, también entró dos universidades de Costa Rica y la estación científica Coiba en Panamá, dentro de esa dinámica de red de trabajo científico. Y bueno, por la parte francesa, pues nosotros, con el instituto que les acabo de presentar, pero también una otra universidad, la Universidad de Toulouse, con el laboratorio GEOTE, que también está colaborando en estos temas. Ok, entonces, aquí voy a revisar un poquito más en cuál es la idea de esto. No solamente tener un grupo en un papel bonito y firmar, pues sí, ya tenemos un grupo, es hacer cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratar de hacer. Bueno, para poder explicar un poquito más qué estamos haciendo, ¿por qué involucrar diferentes países? ¿Por qué no trabajar solamente con La Paz, el Sinor y aquí Mazatlán? ¿Por qué involucrar esa red en la costa pacífica, en el Pacífico tropical este? Es porque gracias a eso tenemos acceso, tenemos a diferentes sitios de estudios entre el médico aquí en Mazatlán y por la parte del Sinor, la Laguna Bajo de Hierve. Les voy a presentar un poco rápido la idea de eso. Bueno, y por ejemplo en Perú también, que históricamente trabajamos mucho aquí en la bahía de Paracas y de Techura, con el MAPE y el PSH allá en Perú. Y bueno, y otras bahías o lagunas importantes. Entonces, aquí estoy empezando con la idea que hablamos de bahías o lagunas costeras, porque aquí sí es la idea de esta red de recursos costeros
impactos en recursos costeros. Bueno, las perspectivas de nuevas regiones y sitios, pues aquí en amarillo son esos sitios que les acabo de comentar, también los tenemos tratados, pero más que todo estamos aquí, para Perú, Chile. Y la idea también como que tapar ese hoyo aquí, de América Central, con el cual, entonces, con la nueva colaboración de Costa Rica, y en particular la red de Papagayo, y en Panamá la isla de Coiba, vamos a poder entonces tratar de tener una representación norte-sur bastante interesante de diferentes tipos de bayas y lagunas costeras. ¿Y por qué tener eso? ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que partimos de la idea que el Pacífico tropical este es un ecosistema marino único, bueno, ustedes saben un poco que nosotros, y que tienen uno de los mayores afloramientos costeros del océano. ¿Okay? Entonces conocemos el afloramiento en Perú y Chile, también la corriente del Pacífico aquí en la Baja California, y también sistemas así a nivel de Centroamérica muy importantes debido a acciones de viento y efectos de viento, ¿okay? Pues, que son de nivel local como de nivel global por esos afloramientos. Y entonces, este ecosistema es extraordinariamente productivo y el desafío importante es cómo gestionar ese recurso. Cuando hablo de recurso, no es ganar dinero, pero la riqueza marina de esas zonas, y eso de pesca, pero también de acuacultura, maricultura. Bueno, aquí para tratar de responder ese tipo de pregunta, pues lo que quisimos hacer es tener un acercamiento, un enfoque multidisciplinario, que vamos a hablar de esto. Bueno, aquí vamos a hablar de eso, ya saben que es una zona de mínimo de oxígeno intensa, entonces aquí también es un factor importante, los parámetros ambientales para el recurso marino. También variabilidad climática con el niño y la niña, no está, pero otros también, ¿no? Estos son ejemplos de distribución. Bueno, esa parte no es mi especialidad, que hablamos de física, o oceanografía física, pero es la idea, ¿no? Es que yo soy más bioquímico, fisiólogo, pero la idea es que van a ver que queremos integrar esa parte de entender esas dinámicas de impacto, de cambios a escala regional, pero lo que queremos hacer es que nos queremos focalizar en ese grupo de investigación en aspectos del funcionamiento del sistema costero que son mucho menos conocidos que los sistemas globales a escala regional, ¿no? ¿Por qué? Por diferentes razones. Y el interés de esas zonas costeras es que pues, son vallas o estuarios que son muy productivos, que tienen otros de biodiversidad para pues, el pescado también para la agricultura, ¿no? La agricultura. Y bueno, entonces, la pregunta es, pues, trata de entender esas variabilidades de las condiciones ambientales en estas zonas costeras que son muy importantes para después responder a nuestra pregunta que cuáles van a ser los impactos de esos cambios en los recursos costeros. Bueno, aquí unos ejemplos históricos de lo que se ha hecho desde algunos años, trabajos que hemos hecho. Por ejemplo, en Perú, entonces está aquí la bahía de Paracas, trabajo mucho en esa bahía, por cuestiones de eventos de hipoxia y anoxia muy importantes en esa zona, en esa bahía, y que parece tener el sitio por un episodio de mortalidad importante, principalmente en cultivo de bivalvos, que voy a presentarles. Y lo interesante aquí, bueno, unos datos así de temperatura y de oxígeno
a diferentes profundidades. Creo que eso es el oxígeno en el, no sé, superficie o en el extremo de superficie este. Entonces, hay eventos de hipoxia y aloxia en esa laguna, en esa bahía, muy importantes, que pueden durar de horas a días. Una alta validez puntual. Entonces, la pregunta fue que esos eventos de mortalidades, de saber si hubieran podido estar relacionados con esos eventos, por ejemplo. Pero también en esa laguna fue una laguna así, modelo desde varios años, aquí la de Paracas, porque también tiene otros eventos extremos de factores ambientales, como floración de algas nocivas o de aguas blancas. Y bueno, aquí la idea es, la pregunta que tenemos en ese grupo es, bueno, ok, hay esos eventos, pero ¿cuáles son también los daños que pueden tener sobre pues, los recursos de esas zonas? Entonces hablamos de daños fisiológicos, que pueden ir desde desregulación de la reproducción, el crecimiento, hasta una mortalidad importante. Hablamos de redistribución de especies también, o, bueno, relacionado también al desarrollo de eventos extremos simultáneos y multifactoriales. Entonces, en ese marco, la idea de este grupo de investigación que hemos desarrollado y que queremos seguir desarrollando es combinar varios enfoques de modelamiento físico, pero también de observación in situ y de experimentos en laboratorios para tratar de responder a esta pregunta de entender y predecir esos impactos de factores para la gestión de los recursos costeros en esa zona del Pacífico Este. ¿Okay? Bueno, pero para eso necesitamos herramientas adecuadas. ¿Okay? Entonces, primero, un eje que tenemos es, tenemos paleoceanógrafo en el grupo, en esta red, en este consorcio, que la idea es, a partir de ese tipo de estudio, tratar de entender el impacto de la variedad climática futura conociendo la variedad pasada, que entonces trabajando con, no sé qué, como núcleos de sedimento, de varias cosas, se puede trazar eventos pasados de bueno, cambios de temperatura, pero también de niveles de oxígenos y también de abundancia de especies de peces. No es mi especialidad, pero la idea es poder discutir con esos investigadores y tratar de hacer esas relaciones para entender entonces la variabilidad climática futura o por lo menos empezar a predecir qué podría pasar. También una herramienta importante que se está desarrollando es desarrollar modelos regionales al nivel de zonas costeras que permiten proporcionar informaciones de buena calidad a un nivel costero, porque esos modelos que aquí se llaman Croco, PICES, PAICES y JOC, no es mi área, pero hay especialistas que trabajan con eso y el reto que tienen es poder desarrollar esos tipos de modelos que son bien establecidos a nivel regional, de bajar la escala a un nivel local y costero, ¿okay? Para poder modelizar datos ambientales en esas zonas costeras a nivel de parámetros como temperatura, oxígeno y otros. Bueno, otro eje que estamos desarrollando mucho es la parte de observación in situ, porque
para entender y predecir y entonces mejorar la gestión de esos recursos, también poder tener un sistema de observación in situ continuo que permite sacar datos de las condiciones ambientales como es sí, una herramienta poderosa. Y en este eje lo que quisimos desarrollar es, pues hay dos opciones, ¿no? Compramos esos aparatos complicados, costosos, que nos sacan temperatura, oxígeno, clorofila, pero que son costosos, que pues en el mar así se pueden perder, robar y complicado cambiar. La idea que hemos hecho desde 3 años es de desarrollar equipos de ese tipo, pero de bajo costo, entonces de low cost. ¿Bien? Entonces, lo que queremos hacer en este programa que hemos empezado a desarrollar desde 2023, empezó el primer taller en México, en el SIGNOR, y luego tuvimos 2 otros. La idea es como de construir, desarrollar sondas, principalmente de temperatura, salinidad, clorofil, oxígeno, también otros parámetros, pero para empezar, ese tipo de sonda que nos permitiría tener tipo de sondas así, de bajo costo, que se pueden reparar y cambiar de manera bastante más eficiente, rápida y fácil, para entonces desarrollar un observatorio costero de las diferentes lagunas que les comentaba al principio, de los diferentes países involucrados. Aquí tenemos unas fotos de uno de sus colegas que pueden reconocer. Aquí tenemos Joan, Miguel también, no sé si todos lo conocen, que está en Curso Morelos, sí. Están participando a ese grupo de desarrollo de ese sistemas de sondas de bajo costo. Y bueno, eso fue la etapa 1. Entonces, como que empezamos a armar un grupo bastante dinámico, interesante, con así pasando la voz y conexiones. Entonces, lo interesante de ese grupo es que en esos talleres teníamos ingenieros, así, cuando me hablan no entiendo su idioma, pero que de su lado ya saben esas cosas, juegan, ¿no? Sus juegos, están totalmente emocionados, pero cuando me explican yo no puedo entender. Pero también cuando yo les explico qué necesito, qué quiero, entonces fue un trabajo súper interesante de involucrar a científicos, digamos, con preguntas a nivel biológico, a nivel físico, con ellos, que son más ingenieros, es decir, clínicos especialistas de ese tipo de herramienta, para poder armar algo utilizable, eficiente y, bueno, eso fue etapa 1. Pues ya tenemos un grupo que no está cerrado, por eso también yo hago esta presentación para también para hablar de esa dinámica y de involucrar a más si están interesados. Y la etapa 2 ahora es queremos realmente desarrollar una sonda, ¿ya? Como de referencia que ya tenemos comprobada porque hay una serie de etapas para validar este tipo de sonda y después vamos a poder empezar a utilizar y a desarrollar diferentes lagunas y vallas costeras de los diferentes colaboradores para empezar ese tipo de red de monitoreo costero. ¿Okay? También la otra parte que se está desarrollando, lo puse aquí porque hablamos ayer con John también, es un trabajo de utilización de imágenes satélites para poder sacar ese tipo de datos ambientales a nivel costero. Porque antes, para tener esos datos de utilización de datos de imágenes satélites a nivel costero, otra vez la escala no estaba accesible y ahora con las nuevas tecnologías, pues la escala que se tiene, por ejemplo, con este satélite Landsat es de 30 metros, entonces
cuando hablamos de laguna, sí, ya tenemos muestra suficiente para poder entrar en los datos de una valla. Y yo me comentabas de un último satélite que es... Sentinel-2. ¿Cuántos centímetros? Sentinel-2 Sentinel-2 tiene tiene para algunas longitudes de onda resoluciones de 10 metros. 10 metros. ¿Okay? Entonces aquí podemos empezar a desarrollar modelos que nos permiten sacar datos de temperatura, oxígeno y otros, con todo uso de cálculo de datos de espectro de los satélites al nivel de vallas de zonas costeras. ¿Okay? Que con otros tipos de satélites como el QuickSat o el MODIS no era posible porque esa gran resolución de 4 kilómetros o 5 kilómetros. Esto podemos hablar de algunas costeras. Bueno, entonces, la idea de eso es como que, ok, está padre tener estos datos, desarrollar estos datos, es importante, pero la pregunta que tenemos, ok, queremos, gracias a esos o sensores de bajo costo, o imágenes satélites, o utilización de modelos físicos, etcétera, tener acceso entonces a esos parámetros de factores ambientales del hábitat de los costeros, tener también datos si existen dinámica de eventos extremos en esas zonas, ¿okay? Pero la idea es como que después entender y poder predecir o entender cuáles son las respuestas de las comunidades o especies costeras a esa variabilidad. Entonces, aquí, en el grupo que tenemos de investigadores, que estamos armando investigaciones que sean al nivel, que van del nivel celular, del nivel individuo, hasta pues, tener también preguntas o estudios o datos a nivel poblacional, ¿no? Entonces, hablamos de población natural, pero también a nivel de, por ejemplo, de la acuacultura o de la agricultura. ¿Ok? Bueno, aquí también, un poco así, para resumir la idea, es como que tratar de ver cómo estos factores van a impactar la fisiología de los bichos al nivel que sean de los factores biológicos del animal, pero también de los factores ambientales, por ejemplo, el metabolismo energético, el metabolismo lipídico y otras cosas. ¿Okay? Todo eso es multifactorial. ¿Okay? Aquí pues ya está punto porque la paréntesis que quería hacer es que trabajamos principalmente por el momento en bivalvos, moluscos, ¿okay? O los temas del grupo que tenemos que ya se estaban trabajando, pero también ahora en esta segunda etapa queremos abrirlo a otros modelos y bueno, estoy aquí ahora conectándome hablando un poquito más con gente que trabajan con esos copépodos también, porque pues, son especies también interesantes y importantes, otros modelos. Y también ahora tenemos unos investigadores de Costa Rica que están integrando la red para, y ellos trabajan en corales, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es como que abrirlo a poco a otros modelos que son cultivados. Aquí un poco de histórico, que entonces tenemos, históricamente les había enseñado entonces esos datos ambientales de esa bahía de Paracas, ¿ok? Y unos trabajos que se han hecho demostraron que sí, que esos eventos de hipoxia o de variabilidad de factores de temperatura pueden tener impactos importantes sobre ¿cómo dice? La biología o la fisiología de Argopetecus corpuratus, entonces bivalvos que están produciendo esta zona. Pero aquí los datos que demostraron que sí, que impacta el desarrollo genético, impacta el crecimiento del animal hasta llegar a eventos de mortalidad. Y lo que es importante aquí es que, no lo mencioné bien, pero esos datos que se sacaron aquí, que se obtuvieron, y otros que no enseño aquí, que más en detalle de la fisiología, fueron experimentos desarrollados en laboratorio, entonces en condiciones controladas, para poder comprobar
una vez que ya se tienen los datos ambientales, la variabilidad, entonces los rangos de cambios de la temperatura del oxígeno poder como que replicarlos en el laboratorio y estudiar más allá las respuestas de los animales a esos cambios ambientales. Entonces, bueno, tuvimos varios estudiantes de maestría, de doctorado involucrados en estos estudios. Bueno, aquí son los datos. Puse aquí porque ahí desde unos par de días estoy escuchando del PO2 crítico, entonces aquí un gráfico de una respuesta a los niveles de oxígeno, la respiración de propetincorpuratos, que es un acercamiento a su resistencia, a su respuesta a eventos de hipoxia o anoxia, su medio, por ejemplo. Y bueno, otro ejemplo que hemos desarrollado es la mano de león, este bicho, ese bivalvo, en México, entonces en la Baja California, en la parte central de Baja California, en esa laguna de Ojo de Liebre, donde existía una población muy importante de ese bivalvo natural, que representaba una pesca importante, un recurso importante para las poblaciones locales, pero que a partir de 2010 hubo una caída en el número de animales de esa población, que cayó hasta que en 2012 tuvieron que cerrar esa pesca, que hablábamos de capturas de más de 200 toneladas, 300 toneladas al año, ¿okay? De puro músculo. Entonces, que se cayó y tuvieron que cerrar esa pesca. Y bueno, hasta ahora, 2012 ya, hasta ahora los factores responsables de este colapso no se saben. Muchas hipótesis, pueden imaginar, pero no se sabe. Aquí también se vio un cambio de poblaciones locales, entonces muchas cosas que se está pasando, pero todavía no se sabe por qué. Entonces, para nosotros será un ejemplo interesante de, pues por aquí hay que, quizás con esos acercamientos que tenemos, con la paleo, oceanografía, con esos datos ambientales que podemos sacar y estudios de esos animales frente a esos cambios de factores ambientales, poder imaginar o quizás proponer unas hipótesis de este colapso. Bueno, también aquí fueron involucrados varios estudiantes y aquí puse los nombres y las afiliaciones porque fueron estudiantes tanto como de Francia como de México en esa colaboración que hemos desarrollado. Bueno, aquí, para entrar más en detalle, un poquito más en la ciencia de los conceptos de la metodología que utilizamos, para entender la respuesta de esos animales a esos cambios ambientales de temperatura u otros tipos de factores. Bueno, ya tenemos varios enfoques para poder entender y definir qué son las respuestas fisiológicas de esos animales a esos cambios. No voy a hablar de todos, pero por aquí una lista para que lo vean. Aquí quise poner también retomar un proyecto que se acaba de terminar. ¿Sí se acaba de terminar? Sí, que apenas terminó hace 2 semanas. Que entonces trabajo en estas preguntas con la mano de león, con los datos de bivalvo, que era un proyecto con ACID en distancia de frontera, para entender el impacto de la temperatura y cambios de temperatura sobre las dos poblaciones de mano de león, es la que les comentaba de la laguna Ojo de Liebre, y una otra que está más al norte de la Baja California, en Bahía de Los Ángeles, donde entonces en el Mar de Cortés, donde las aguas dinámicas, las aguas fronteras son totalmente diferentes, con temperaturas totalmente diferentes, y entonces ver si había respuestas específicas entre esas poblaciones. Bueno, no voy a entrar en detalle de todo lo que se ha hecho, pero la idea todavía era de
otra vez de entender, caracterizar la variabilidad climático-térmica de esta zona, para después poder mimicarla en el laboratorio y hacer bioensayos, y con esos bioensayos que como que simulaban estos cambios de temperaturas, poder ver si había resistencias fisiológicas diferentes entre estas dos poblaciones. Y en este estudio se desarrolló un acercamiento, una idea interesante de los cambios de temperatura, tratando de comparar el efecto de temperaturas oscilantes regulares, ¿okay? Porque sí, en el medio natural las temperaturas no son así, siempre hay una temperatura, es un cambio cíclico, como el sol y más que todo en la baja está impactante, y comparando esto a como que a cambios caóticos de temperaturas, que no sé si son tan regulares, y simulando atrás de eso esas preguntas que tenemos en los eventos extremos. Entonces, me acabo de ponerlos los eventos extremos, y el evento extremo fue así simulado con un incremento importante de temperatura dentro de 2, 3, 24 horas, para ver cómo responden esas poblaciones a ese tipo de estrés importante de la. ¿Okay? Otra vez, todo esto fue hecho, se ha hecho en laboratorio, en condiciones simuladas, controladas, para poder comparar ese tipo de cambios diferentes, y luego, entonces, estudiar todas nuestras respuestas a nivel que sean genéticos, fisiológicos, energéticos y otros, y biogenéticos y otros. ¿Ya terminó? Entonces, aquí la idea para retomar la idea de ese grupo de investigación que tenemos, ¿okay? Es, entonces, este grupo de investigación internacional de los diferentes países involucrados fue renovado. Entonces, no, cuando digo que se fue renovado, no hay mucho dinero, no puede estar la ciencia hoy, pero no hay mucho dinero, pero la idea que tenemos aquí es, bueno, por ese nuevo periodo que tuvimos así el sello de aprobación del IRD, que es un centro de investigación, pero una agencia de investigación, gracias, de Francia, que nos aprobó ese nuevo periodo de 4 años, segundo periodo. Queremos involucrar a nuevos colegas, como les había dicho, de Costa Rica y de Panamá, pero también puse en ojo del instituto aquí, del CNL, siguiendo sus objetivos, ¿no? Igual a la mente que queremos desarrollar herramientas que sean de modelamiento o de observación, ¿okay? Para poder después estudiar esos impactos en diferentes modelos, ¿okay? Había otros modelos, les hablaba de corales y de copépodos, pero pueden ser otros también, para la idea es construir proyectos conjuntos, ¿no? Con colaboración, y esa colaboración, yo como profesor de universidad, como cuidando mucho a mis estudiantes a quienes doy clases, se desarrolló en mí esa empatía y ese interés a favorecer la capacitación y la supervisiones de estudiantes, que sean de maestría o de doctorado, entre los países. No solamente entre Francia y México, o entre Francia y Perú, pero a nivel regional. ¿Okay? Sur-norte. Eso también es súper interesante para los estudiantes y para los investigadores. Muy enriquecedor. Y bueno, y la idea, también una idea, un enfoque importante, es ese observatorio costero locos que queremos desarrollar en esos diferentes puntos amarillos de nuestros diferentes colaboradores que trabajan en lagunas, ya tienen historias, se acostumbran a trabajar, para empezar a sacar datos y a tener una base de datos. Ojalá en unos 10, 15 días se va a llenar y ser más grande, para poder entender
esos cambios extremos o eventos extremos en esas cosas, zonas costeras, y cómo entonces podrían impactar a nuestro recurso local que se está cultivando o pescando. Gracias. Muchas gracias, Edu. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Adelante, Michael. ¿Prefieres las preguntas en español o inglés? Español. Gracias. Gracias por la charla. Dos preguntas. Por favor, además de eventos extremos, ¿tienen como objetivo estudiar condiciones permanentes como la anoxia en la zona de mínimo oxígeno? Y segunda pregunta, ¿también están interesados en estudiar comunidades de sedimentos marinos? ¿El sedimento o comunidades? Comunidades biológicas de los sedimentos marinos. Okay. Macrofauna o meiofauna, por ejemplo. Gracias. Gracias por la pregunta. Primera, por lo del oxígeno, sí. Bueno, cuando dice constante, como que el efecto de oxígeno de anoxia, por ejemplo, pero otra vez, lo que pasa es que sí, podríamos decir, si tenemos el equipo desarrollado para tener oxígeno a cero en laboratorio durante 7 días, como no? Pero, otra vez, también de hacerlo 7 días y de como que meter el bicho a sus límites, pero ¿cuál es la representatividad de esos 7 días en el medio natural? Si no está expuesto a ese tipo de eventos, ¿para qué? Entonces, otra vez, es tratar de ver qué está pasando en su medio ambiente para poder después replicarlo en el laboratorio y con esa escala de tiempo para tratar de simular lo más cerca que se puede esas condiciones ambientales. ¿Me explicó? Sí. ¿La pregunta? Sí. Y la segunda, por favor, comunidades de sedimentos. Justo con Aru Viera estamos ahora con la tesis de los copépodos, esos copépodos que están viviendo en lo que estoy entendiendo en el sedimento. Pero sí, otra vez estamos abiertos a varias cosas, ¿no? No es así cerrado, y es ver si la pregunta está ahí la misma y si hay intereses equivalentes y modelos que podrían permitir estudiar ese tipo de preguntas. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? ¿Sí? ¿Ayer? ¿No? Sí. Quería comentar o consultar, o sea, como que esa importancia de transferir un poco sobre la segunda pregunta de Michael, ¿no? De poder entonces replicar comunidades en condiciones de laboratorio como ese eslabón perdido entre la investigación in situ y la investigación fisiológica, ¿no? Para comunidades, sobre todo para las comunidades de meiofauna, macrofauna, ¿no? Por la dificultad de poder hacer experimentos in situ con ellos. Las almejas es un excelente modelo, sésil y demás, ¿no? Pero luego con organismos elusivos es muy complicado, y he visto la importancia, ¿no? de replicar las condiciones en laboratorio y de trabajar con instrumentación y sensores para control y monitoreo laboratorio. Entonces, esa parte, de hecho, gracias por tu intervención, Aro, porque esa parte del desarrollo de estos sensores de bajo costo, la idea también es poder desarrollarlos y aplicarlo a la parte de experimentos en laboratorio controlados, para poder también desarrollar ese tipo de cosas con la misma idea. Y también tomando de la dificultad de in situ, es también súper interesante, ¿no? Que sí tenemos también acceso a ese tipo de aparatos que nos permiten medir las condiciones, pues también, ¿no? Como que estar pendiente de un evento
y que en un momento dado, si vemos que hay un evento, un extremo temperatura de oxígeno, con los datos porque sí, la idea es como tener los datos así de alta frecuencia, ¿no? Cada hora y con una comunicación Wi-Fi, estar pendiente y como que, para un evento, entonces puede ir a muestrear en unas almejas que están aquí en una bolsa, y muestrarlas y decir qué está pasando, a ver qué le está pasando adentro, ¿no? Y después tratar de relacionarlo a esos datos. Por supuesto, hay otras cosas que están pasando, pero comparar esos datos in situ con los datos de laboratorio. Sí, de hecho, Jonathan estuvo demostrando ahí en Paracas, ¿no? Unos sistemas de medida, no sé cómo llamar las cámaras, ¿no? Respirómetros, ¿no? Construidas, entre comillas, por él, de bajo costo, ¿no? Y éxito completo. O sea, realmente en 2 o 3 días sacaron toda la información de una tesis doctoral, ¿no? Yo quiero decir que yo he estado involucrado en muchas redes en mi vida, en mi corta vida científica. Y la verdad es que es un éxito lo que ha conseguido el grupo francés, liderado mucho por el IRD, entiendo, ¿no? Con sus conexiones internacionales. No sé si lo sabéis, pero el IRD es un instituto de investigación que está dedicado a trabajar fuera. Realmente es su chamba, no su trabajo. Entonces yo creo que lo que ha conseguido en este proyecto en poco tiempo pues es muy bueno, ¿no? Y el grupo de gente está muy involucrada, muy contenta, trabaja muy bien, es muy creativa y realmente hay un ambiente muy bueno, ¿no? Muy saludable y esperemos que siga bastante tiempo. En el tema de desarrollo de sondas, pues realmente sí estamos ahí. Avanzando en algunas cosas no tan deprisa como esperábamos, pero hoy en día ya hay una sonda CPD en marcha en los diferentes países que participan, ya está disponible esa sonda que vale $100. Un CPD que a uno le puede costar 10.000, ¿no? Se puede construir por 100, 150, ¿no? O sea, realmente es igual que estar privado, ¿no? Y es una línea de trabajo que no es fácil, pero sí es importante porque va a permitir hacer muchas cosas, ¿no? En un futuro próximo. Sí. Sí, gracias, Joan, por tu comentario. Sí, hay una buena emulación en ese grupo. No lo hago así para hacer la buena publicidad entonces, ¿no? Él lo dijo, ¿no? No dije nada. Pero sí, creo que es importante eso, ¿no? O sea, ya conocemos este mundo y trabajo con gente que se autoestimula, de que la buena emulación. Y una mezcla, ¿no? Entre jóvenes y más jóvenes, estudiantes que Jóvenes y muy jóvenes. tenía una foto de un estudiante que traímos, eso me viene a ver escalofrío, que traímos de Perú, de Antofagasta, este año en Costa Rica, nunca había salido de Antofagasta. Por la primera vez tomaba el avión para ir de Antofagasta a San José, Costa Rica. Solo le habíamos comprado un boleto de lujo porque tenía que dormir en el aeropuerto y con 3 cambios, bueno. Llegó el chiquito totalmente bien que asustado, ¿no? Con mucha gente así, estudiantes como todos así simpáticos. Y ese muchacho como que poco a poco agarró la confianza, era ingeniero electrónico, que le encantaba jugar con esos sistemas, ¿no? Y al final, como le preguntamos, sí, preséntanos lo que estás haciendo, ¿no? Porque bajaba con uno de los iniciadores de la red, ¿no? Que es Panevo, y nos empezó a enseñar sus fotos de sus sensores, utilizando cajas de tenis, sus zapatos, donde había puesto sus aparatos, sus conectores, sus sensores, así como un niño de 4 años, 5 años que está jugando con su hija. Pero sistemas realmente impresionantes, ¿no? Y este estudiante se regresó a Antofagasta después, estaba así súper emocionado, casi llorando de gracias, porque después ya tenía
estaba famoso, todos pues le estaban cuidando para pues ir a salir a tomar algo y se puso súper triste, no quería regresar. Y sí, y ese tipo de persona que tiene la adaptativa el conocimiento, que pues hay que detectar esas personas, esos cerebros, ¿no? Talentos. No está para el cerebro, pero pues, bueno, está ahí. Está ahí. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias, Eduardo.